Muy buenos días. Un saludo al profesor Omar Amaro y Jesús Meléndez, miembros del jurado que observan este video. Les habla el bachiller Abraham Aguilar y a través del presente cumplo con el placer de realizar mi defensa de mi trabajo especial de pregrado para optar al título de la licenciatura en música mención ejecución instrumental trompeta. Este trabajo tiene como título Guía didáctica para la ejecución de la música popular y tradicional venezolana en la trompeta con elementos del golpe larense, el cual estuvo bajo la tutela del profesor el licenciado Alfredo Dadón. Capítulo 1. Planteamiento del problema. En el estudio de la ejecución de la trompeta encontramos cómo la gran mayoría de los recursos didácticos, bien sean métodos, videos, CDs de tutorial, guías, todos estos recursos son en su gran mayoría de origen europeo. Podemos nombrar, por decir algunos, el método Arban y el método Balay, originarios de Francia, y el método Kopras y el método Boehm, originarios de Alemania. Todos estos métodos tienen como objetivo fundamental y primario el desarrollo de todos aquellos aspectos puramente técnicos y musicales relacionados a la ejecución de la trompeta, con el fin de que el trompetista pueda ejecutar de la mejor manera posible este instrumento, independientemente de la pieza o música o género que tenga enfrente. Se puede decir que la mayoría de estos métodos están enfocados, están canalizados a través de los elementos de la música clásico-sinfónica, bien sea teniendo en cuenta a la trompeta como miembro de la orquesta o como solista en la misma. Sin embargo, también podemos decir que existen métodos que han sido creados con el mismo fin del desarrollo de estos aspectos técnicos de la trompeta, pero que no necesariamente se adhieren al género de la música clásica. ¿Sí? Podemos decir en este caso el método de O'Neill y Waterman en 1995, el cual canaliza todos estos aspectos a través del jazz, como la articulación, el fraseo, el swing, entre otros elementos característicos propios del jazz. Esta manera de abordar el estudio y la enseñanza de la ejecución de la trompeta ha tenido una gran acogida dentro de Venezuela. Todos estos métodos se utilizan muchísimo a la hora de cumplir con estos procesos. A tal punto ha sido tal influencia que han salido poco a poco, han surgido métodos de origen venezolano con este fin de desarrollo del trompetista. Podemos decir como ejemplo el método del maestro Jairo Hernández. Sin embargo, también podemos decir que a pesar de que existe todo este movimiento de la enseñanza de la trompeta dentro de Venezuela, existe un gran vacío en lo que a desarrollo o participación de la trompeta en cuanto a la música popular y tradicional propia de Venezuela, bien sea porque no es muy característico de la música popular o tradicional de Venezuela que participe la trompeta, o bien que no existe una estructuración o una sistematización de los elementos de dicha música venezolana que pueda ser agrupada y probada en métodos o guías por expertos. Todo esto gracias o debido al carácter mayormente empírico que identifica tanto a la música popular y tradicional venezolana. Podemos decir a través de esto que el golpe larense no es ajeno a esta situación, ya que no existe una sistematización estructurada de aquellos elementos que puedan ser usados como forma de aprendizaje del mismo y que sea incluido en el proceso pedagógico de algún instrumento musical, en este caso la trompeta. Es por lo expuesto previamente que es necesario plantear las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la factibilidad de una guía didáctica para la ejecución de la música popular y tradicional venezolana en la trompeta con elementos del golpe larense? ¿Qué elementos pudieran considerarse en una guía para la ejecución de la música popular y tradicional venezolana en la trompeta con elementos del golpe larense? ¿Y cómo se diseñaría una guía didáctica para la ejecución de la música popular y tradicional venezolana en la trompeta con elementos del golpe larense? En base a estas interrogantes surgen los objetivos de este trabajo de investigación. El objetivo general, el cual es proponer una guía didáctica para la ejecución de la música popular y tradicional venezolana en la trompeta con elementos del golpe larense, la cual va dirigida a los estudiantes de las cátedras de trompeta del Conservatorio Vicente Emilio Sojo y Funda Musical Simón Bolívar en el estado Lara.
los objetivos específicos, el cual decimos que el primero es diagnosticar la factibilidad de la guía. El segundo es determinar aquellos elementos que se considerarían en dicha guía didáctica. Y el tercero, finalmente, sería diseñar la guía didáctica. Este trabajo se justifica proporcionándonos herramientas que ayudan a comprender aquellos elementos musicales de la música tradicional y popular venezolana, específicamente aquellos propios del golpe larense. Y asimismo ayuda al desarrollo del trompetista como ejecutante. El alcance de esta investigación se limita a describir aquellos elementos necesarios para la correcta interpretación del golpe larense, usando la trompeta como instrumento principal, mediante la aplicación de lecciones técnicas organizadas sistemáticamente con elementos del golpe larense. Dentro de las limitaciones de este trabajo podemos mencionar que, al ser la música popular un concepto tan amplio, la elaboración de la guía que se propone en este trabajo consta solamente sobre el golpe larense mediante los elementos musicales propios de este género, para facilitar el trabajo investigativo mediante una línea conceptual y musical mucho más específica y clara. Continuando con el capítulo 2 de este trabajo de investigación está el marco teórico. Entre los antecedentes de esta investigación existe el trabajo de Garzón del año 2016 titulado El método de J.B. Arban, un recurso técnico para interpretar la salsa, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Es un trabajo cualitativo enfocado a través del método etnográfico. También está el trabajo de Chambi del año 2019 titulado Eficiencia en el aprendizaje de los métodos en la interpretación de la trompeta en los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Puno 2018 de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, Perú. Es un trabajo cuantitativo bajo el paradigma positivista. Nacionalmente encontramos el trabajo de Mapelli en el año 2015 titulado Estudio de la enseñanza técnico-instrumental para violonchelo utilizando melodías de la música popular tradicional venezolana de la Universidad de Carabobo, siendo este un trabajo cualitativo bajo el paradigma de la hermenéutica. Continuando con las bases teóricas de este trabajo, refiriéndose a la ejecución de la trompeta, tenemos como principal teórico a Jean-Baptiste Arban, siendo este un cornetista francés muy aclamado de la época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y que en el año 1864 ha divulgado un método en el cual compende y recopila y crea canciones, lecciones y melodías con la finalidad de estimular al trompetista a evolucionar su manera de tocar. Es así como él habla de recursos tales como el staccato, de la respiración, la embocadura y la flexibilidad. Fue él uno de los primeros pedagogos de la trompeta que sistematizaron los aspectos técnicos de la misma, precisamente en un compendio de lecciones con la finalidad ya planteada. Con respecto a esto, Arban dice que el estilo mínimo supone naturalidad y corrección, fraseo perfecto respecto al sentido de la pieza, pero todo ello ha de obtenerse observando rigurosamente el estricto valor de cada nota. Con esta cita vemos cómo para Arban era tan importante la correcta ejecución de la trompeta, haciendo énfasis en el estilo. Con respecto a la música popular y tradicional venezolana, cabe destacar que, a pesar de que los términos popular y tradicional casi siempre van en el mismo contexto, no significan lo mismo, a pesar de que pueden ser fácilmente confundidos. Una de las voces que aclara esta confusión es Isabel Aretz. Con su manual del folclore en el año 1969, ella define a lo popular como determinadas manifestaciones que surgen en las ciudades y circulan por todo el pueblo y llegan a convivir con lo folclórico sin adquirir su carácter, ¿sí? Siendo este un fenómeno propio de los medios de difusión masiva, yendo de lo urbano hacia lo rural. En contraposición a esto tenemos lo popular, a lo tradicional, o lo folclórico, que Isabel Aretz define como el patrimonio de una capa cultural que precede a la que crea o disfruta de las conquistas modernas, sean mecánicas, farmacológicas, arquitectónicas, culturales o etc. Es así como podemos decir que, contrario a lo urbano, va de lo rural a lo urbano mediante manifestaciones culturales mayormente. Refiriéndose al golpe larense, podemos decir primero que el joropo en general es una forma musical que hoy en día es sumamente grande,
y tiene innumerables ramas, ¿sí? Este tiene sus orígenes en el fandango español, el cual se ve reflejado en su ritmo de 3/4. Posee una gran influencia africana con una melodía independiente y una polirritmia constante. Así como las maracas y los melimas característicos del canto, le dan al joropo la huella indígena que lo identifica. Una de las variantes del joropo es precisamente el golpe larense, siendo interpretado en la región centro-occidental del país, específicamente en los estados Lara, Falcón y Yaracuy, siendo una manifestación completamente genuina de la zona. En el Atlas de Tradiciones Venezolanas del año 2005 dicen que el golpe tiene como características básicas el canto a dúo alternado entre varios coros con la participación de una batería de instrumentos de cuerda acompañado de tambora y maracas. ¿Sí? Esta variación del joropo la encontramos muy arraigada en las manifestaciones culturales y folclóricas de la región, con una gran variedad de melodías e inclusive con una armonía relativamente libre. Con respecto al estilo del golpe, en general, es una manifestación musical que, si bien surge el joropo, no tiene mucha relación musical con respecto a sus familiares de otras regiones del país, más allá del tiempo de 3/4, ¿sí? Porque no se baila, es propio de voces masculinas y generalmente aquellos intérpretes se acompañan a sí mismos, están cantando y tocando algún tipo de instrumento. Referente a las guías didácticas, ¿sí? Podemos decir que en la pedagogía musical es muy característico el uso de métodos y guías para ayudar en el proceso cognitivo de aquel que se va iniciando en el mundo de la música. Es así como dichos métodos y guías se vuelven fundamentales para la evolución técnica e instrumental de cualquier músico, ¿sí? Con respecto a esto, se propone una guía didáctica en este trabajo de investigación, la cual, según García Aretio en el año 2001, define como el documento que orienta el estudio acercando a los procesos cognitivos del alumno hacia el material didáctico con el fin de que pueda trabajarlo de una manera. El capítulo 3 de este trabajo de investigación consiste en el marco metodológico del mismo. Esta investigación plantea una alternativa didáctica ante la percepción de un problema de carácter social o cultural, el cual es de la propuesta de una guía práctica para la ejecución de la música popular y tradicional venezolana en la trompeta con elementos del golpe larense. Es por ende que se trata de un proyecto factible. La UPEL en el año 2014 dice sobre los proyectos factibles que consisten en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Es así como esta propuesta presentada en el trabajo da soluciones y herramientas para aquellas falencias detectadas con respecto a la ejecución del golpe larense en la trompeta, así como el desarrollo técnico e instrumental más integral para aquel que la estudie o la practique. Con respecto al diseño de la investigación, decimos que se trata de una investigación de tipo descriptiva, la cual Arias, en el año 2006, la define como la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Para la realización de este trabajo de investigación se desarrollaron las siguientes fases. La diagnóstica, en la cual mediante el proceso de observación se evaluó la manera en la que el aprendizaje en la trompeta es abordado por los profesores y alumnos hacia una mejor interpretación, así como el uso del golpe larense en la ejecución de dicho instrumento. Del mismo modo, se implementó una revisión bibliográfica de los métodos más usados en el estudio del mismo y se seleccionaron los elementos del golpe larense que podrían llegar a constituir la propuesta de la guía didáctica. La otra fase de este trabajo fue la elaboración y la aplicación del instrumento con la finalidad de recolectar datos sólidos y concretos con respecto a la problemática abordada de la implementación del golpe larense en el estudio constante de la trompeta, bien sea como técnica didáctico-pedagógica o como un género más a estudiar para luego ser interpretado en concierto. Referente a la población y la muestra, Arias define en el 2006 a la población como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por la problemática y por los objetos de estudio. En este orden de ideas se identificó a la población la cual es el 100% de los trompetistas, profesores y estudiantes pertenecientes a las cátedras de la Fundación del Conservatorio Vicente Emilio Sojo y Funda Musical Simón Bolívar en el estado Lara. Por otro lado, la muestra, definida por Arias como un subconjunto representativo finito que se extrae de la población accesible.
la muestra de este trabajo investigativo, al tener una población muy reducida y limitada, la muestra es precisamente la misma población, el 100% de aquellos trompetistas ya mencionados pertenecientes a las cátedras de la Fundación Conservatorio Vicente Medeiros Ojo y Funda Musical Simón Bolívar en el estado Lara. Como técnica de recolección de datos se utilizó una encuesta, la cual está definida según áreas como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o una muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. Asimismo, se realizó una encuesta cerrada escrita en forma de cuestionario. Dichas encuestas fueron proporcionadas a la muestra mencionada con la finalidad de sondear las deficiencias que definen la problemática de este trabajo de investigación. Se abordaron preguntas que llevaron al examinado a indicar de qué forma y de qué manera se ha visto inmerso en el estudio del golpe larense y su relación con la ejecución de la trompeta, y así como que se tocan la temática de aquellos métodos o recursos técnicos implementados al momento del proceso de interpretación, bien sea en el estudio personal, en la ejecución o en una clase, ¿sí?, con un maestro en calidad de profesor o de estudiante. Este instrumento se validó mediante el juicio de expertos, los cuales estos emitieron un juicio sobre la claridad, la pertinencia y la coherencia de cada ítem relacionado con los objetivos de investigación presentados. Y la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a un grupo determinado de sujetos que no forman parte de la muestra, pero que poseen las mismas características. La variable de este trabajo de investigación se define como necesidad de una guía y se refiere a aquellos indicadores que proporcionarán los suficientes argumentos que apoyan la propuesta de la guía que se quiere dar a conocer en este trabajo. Entrando en materia del capítulo 4, el cual se refiere al procesamiento de los datos, una vez aplicado el instrumento al 100% de la población ya mencionada, se procedió a vaciar los datos en una tabla de software del software Microsoft Excel de Windows 7 con la finalidad de totalizar la información recolectada para luego realizar una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas y posteriormente generar un gráfico a partir de dicha tabla. Todo esto agrupando los ítems en las subdimensiones presentadas en el cuadro de operacionalización de la variable, para así dar un total de 6 tablas con su respectivo gráfico de porcentaje. En el primer cuadro de variables y su respectivo gráfico se ven los resultados obtenidos con respecto a la dimensión guía didáctica, comprendiendo que aproximadamente el 71% de los encuestados dieron respuestas afirmativas y el 29% restante con respuestas negativas, haciendo evidencia de la importancia de las guías didácticas y demás recursos didácticos en el estudio organizado de la música y de sus instrumentos, en este caso específico la trompeta, y del mismo modo representa lo importante que es de una guía que resalte los elementos y la música propia del estado Lara, tanto en la práctica individual como en los conciertos, y que proporcione herramientas técnicas para la mejor ejecución de la trompeta. En el segundo cuadro de variables y su respectivo gráfico conceptual se ve el resultado que comprende la primera subdimensión, llamada estructura, de la dimensión elementos del golpe larense. Aproximadamente el 64% de los encuestados dieron una respuesta afirmativa y el 36% una respuesta negativa. De esta manera se entiende que hay un conocimiento teórico previo con respecto a los elementos estructurales del golpe larense, facilitando así la comprensión musical que se puede lograr mediante el estudio del mismo, bien sea usando como referencias las teorías planteadas en el segundo capítulo de este trabajo de investigación. Así es como estos conocimientos teóricos pueden impulsar los elementos prácticos en la trompeta propuesto en el trabajo de investigación aquí planteado, viéndose reforzado en la ejecución de la guía didáctica. En el tercer cuadro y su respectivo gráfico porcentual se encuentran los resultados correspondientes a la segunda subdimensión llamada melodía de la dimensión elementos del golpe larense. Aproximadamente el 71% de los encuestados arrojaron respuestas afirmativas y el 29% restante lo hicieron de forma negativa, haciendo notorio
el antecedente que corresponde a aquellos conocimientos preexistentes con respecto a la construcción de una melodía del golpe larense. Es en este orden de ideas que se habla de la creación de una guía didáctica para la trompeta con los elementos de dicho género que va a reforzar dichos conocimientos previos, otorgando herramientas más integrales para la ejecución de estos elementos en la trompeta, ¿sí? Logrando en la interpretación que la ejecución del golpe larense sea más aproximado a lo que se hace tradicionalmente. En el cuarto cuadro de variables y su respectivo gráfico se presentan los resultados obtenidos correspondientes a la subdimensión digitación correspondiente a la dimensión elementos técnicos. Se aprecia como aproximadamente el 79% de los estudiantes, de los encuestados, dieron respuestas afirmativas y el 21% restante proporcionan respuestas negativas. Con base a esto entendemos la suma importancia que significa el estudio y la práctica de la digitación en la ejecución de la trompeta y de cómo este elemento es imprescindible para la correcta ejecución del mismo. En el quinto cuadro de variables y su respectivo gráfico se arrojan los resultados correspondientes a la subdimensión golpe de lengua, que forma parte de la dimensión elementos técnicos. Aproximadamente el 86% de los encuestados responden afirmativamente, dando que el 14% restante lo hacen de manera negativa, pudiendo decir que el golpe de lengua, o el llamado staccato, forma parte de los elementos técnicos más fundamentales y necesarios para subir el nivel y desarrollarse como ejecutante de la trompeta. Es así como la guía va a contener elementos que fomenten dicho recurso técnico. Y en el último cuadro de variables y su respectivo gráfico se observan los resultados correspondientes a la subdimensión del uso del aire y los labios, la cual forma parte de la dimensión elementos técnicos, en la que aproximadamente el 52% de las respuestas fueron afirmativas y el 48% de las respuestas fueron negativas. Teniendo resultados más parejos con relación a los cuadros anteriores, se identifica una problemática con relación que indica la carencia de la práctica necesaria de este elemento técnico que abarca el uso del aire y los labios, fundamentos basados en los teóricos previamente citados en los capítulos anteriores. Es gracias a la aplicación de este instrumento y el procesamiento de los datos arrojados que se hace evidente la necesidad previamente detectada de proponer una guía didáctica para la ejecución de la trompeta que use el golpe larense como herramienta para desarrollar los aspectos técnicos de dicho. Para finalizar la defensa de este trabajo de investigación, pasamos al capítulo 5, el cual habla de las conclusiones y las recomendaciones. Con respecto al primer objetivo específico, el cual es diagnosticar la factibilidad de la guía didáctica, se concluye que es factible la propuesta planteada en este trabajo de investigación. Se tiene en cuenta lo necesario que es el desarrollo de la buena ejecución de la trompeta y la evolución de sus aspectos técnicos y de cómo simultáneamente el realce del golpe larense en este instrumento, ¿sí?, siendo un género en el cual la trompeta no ha tenido tanta participación. Con respecto al segundo objetivo, el cual es determinar los elementos que se considerarían en dicha guía didáctica, se concluye que se han logrado identificar aquellos elementos necesarios para la creación de la propuesta. Con respecto al tercer y último objetivo específico, que habla de diseñar la guía didáctica, se propone la guía didáctica tomando en cuenta no solo aquellos resultados obtenidos durante todo el proceso de investigación necesario para realizar este trabajo, sino aquellos conocimientos previos de la ejecución de la trompeta. En base a esto, se recomienda la construcción completa de la guía basándose con basamiento en los lineamientos teóricos presentados en este trabajo de investigación. Continuar utilizando recursos didácticos como métodos, guías y demás para el desarrollo del ejecutante de la trompeta. También se recomienda una mayor difusión de los géneros musicales populares y tradicionales del estado Lara, haciendo énfasis en el golpe larense. Y también se recomienda con la continuación de la línea investigativa de este trabajo. Al final de este trabajo se presenta un modelo de propuesta de guía didáctica en el cual se tuvo en cuenta toda la investigación realizada para construir este modelo, abarcando los aspectos técnicos de la ejecución de la trompeta basados en aquellos elementos del golpe larense para el realce cultural del mismo.
En esta guía, en este modelo de propuesta de guía, se tomaron como ejemplo fragmentos de melodía del Gavilán Tocuyano de Pablo Canela y de la canción Golpe Tocuyano de Celestino Tino Carrasco. Asimismo, se utilizaron núcleos rítmicos basados en estas melodías para lograr, dependiendo del recurso técnico que se quiera desarrollar, un efecto positivo en el ejecutante de la trompeta. Sobre la respiración, se utilizó la melodía del golpe tocuyano, el cual la utilizamos en cómo podemos construir nosotros la columna del aire, la columna de aire, y en cómo construimos nosotros el correcto proceso de respiración en la ejecución de la trompeta. Sobre la flexibilidad y los intervalos, se utilizó el fragmento de la melodía del gavilán tocuyano, el cual se puede hacer ligada o picada en diferentes articulaciones, ¿sí?, para fomentar el estudio de estos dos recursos técnicos. Sobre el staccato, se utilizó el núcleo rítmico del gavilán tocuyano, en el cual se coloca todo en una sola nota, pero se deja solamente la rítmica para fomentar el correcto estudio del staccato de la lengua. Se puede hacer en diferentes articulaciones, diferentes tipos de staccato, diferentes velocidades y en notas diferentes. En el caso de la guía se colocó como ejemplo el sol medio, que es la nota central en el registro de la trompeta. Sobre las escalas, se utilizó otro núcleo rítmico del golpe tocuyano y otro núcleo rítmico del gavilán tocuyano, haciendo énfasis tanto en las escalas mayores y menores como en las escalas cromáticas. Esta ha sido toda mi defensa. Nuevamente agradezco a los jurados y a mi tutor por todo el trabajo realizado durante todo este proceso. Les agradezco muchísimo. Espero hayan disfrutado de este video. Muchísimas gracias.